Mis queridos cazadores de serotonina, bienvenidos a este su programa Por tu Salud. Yo soy Karim Caballero y voy a ser su anfitrión este y los próximos jueves de 1 a 2 de la tarde. Agradecemos como siempre a la Universidad Pedro de Gante por brindarnos este espacio, al rector Fernando Garza y a nuestro productor y director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por todas las facilidades para que este proyecto se lleve a cabo. Este proyecto ya se tenía anteriormente y pues se dio un espacio, entonces ahora vamos a regresar con temas de actualidad en salud, en la medicina, en lo que ocurre todos los días. Vamos a platicar, como les decía, temas relacionados en salud, vamos a opinar sobre situaciones que suceden día con día, sobre cosas que un profesional de la salud debería de contarnos, pero porque la mayoría de las veces pues no hay tiempo, no hay espacio, no se hace. Y nos quedamos siempre con esas dudas y pues no alcanzamos a resolverlas y después nos traen o pueden traer complicaciones. Siempre de la mano va a ser todo esto con la opinión de ustedes. Trataremos de fomentar la participación de ustedes. Son bienvenidos sus comentarios, sugerencias de temas, sus opiniones, todo lo demás para poder hacer contenido que les agrade a ustedes. ¿Ok? Entonces, por lo pronto vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de este programa? En este programa me gustaría que fuera algo diferente, no nada más venirles a traer temas, no nada más venirles a comentar esta es la diabetes o esta es tal enfermedad. Me gustaría llegar un poco más allá. ¿Qué es más allá? Fomentar un pensamiento crítico en ustedes, que tengan la capacidad de analizar lo que se les está diciendo para que después puedan tomar una decisión, crear interés de ustedes por el mundo de la ciencia y por el mundo de la salud, crear empatía con los profesionales de la salud para entender lo que muchas veces no podemos entender por estar dentro de una situación difícil o por estar pasando por la enfermedad de un ser querido, etcétera. Dejamos ese tipo de cosas y pues podemos pensar que un profesional de la salud es malo porque ciertas circunstancias. Entonces, creando esta empatía a través de que ustedes entiendan el porqué de las cosas, pues las relaciones entre los profesionales de la salud y el público en general se pueden fortalecer. Y entender un poco el funcionamiento del mundo de la salud y de lo que representan los sistemas de salud en México. Sabemos que México no es un país de primer mundo, sabemos que México tiene sus deficiencias y tiene sus carencias. Entonces, la información que aquí se les va a presentar es para que ustedes entiendan por qué el sistema de salud funciona como funciona, por qué es malo, por qué algunos son buenos, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros queremos fomentar aquí. Antes de que haya algún problema, antes de que dejen de sintonizarnos, vamos a platicar un poquito de COVID, lo sé. Ya todos pensamos ya chole de COVID, ya todos los días, todas las semanas, siempre nos están bombardeando con COVID. Lo sé, pero es información que realmente es muy importante y la información que nos dan es muy muy poderosa, toda la información, no solamente la que nos dan los gobernantes y las autoridades. La información es un arma muy poderosa y en las manos equivocadas puede hacer mucho daño o mucho bien, dependiendo de las intenciones que la persona con la información tenga. Entonces, ustedes dirán, siempre, todos los días son números y más números. Y la mayoría pensamos, yo estudio humanidades, a lo mejor yo soy licenciado en ciencias jurídicas, yo no quiero nada de números, por eso estudié eso, para no ver nada de números. Y todos los días de la O me está sacando estadísticas y estadísticas. Algo importante a decir, o algo importante que tiene que ver con esto, es que los números no mienten, pero se pueden mentir con los números. ¿Por qué? Porque si yo conozco la información, yo tengo la capacidad de acomodar los datos como yo los quiero, para hacer entender o para dar a entender algo que yo quiero. ¿Sí? Hoy día tenemos cifras muy alarmantes, ¿sí? Tenemos cifras de 62,000 defunciones, tenemos
más de medio millón de contagios. Y esto a la mejor o a veces no nos dice nada. ¿Sí? Dice, pues ok, números, son números. Pero la estadística funciona de una manera muy, muy particular. La estadística nos hace que tomemos decisiones, nos ayudan a tomar decisiones. Así de sencillo. Si yo soy un hospital y yo reporto que por mi sala de urgencias pasan tres pacientes por día, la gente de arriba va a ver esa estadística y va a decir, bueno, yo te doy dinero para 3 pacientes porque tú nada más atiendes 3 pacientes. Entonces, el flujo de dinero, por ejemplo, de arriba hacia abajo, la toma de decisiones, la elección de la inversión para un programa de salud, todo eso depende de las estadísticas, depende de los números que de manera piramidal van subiendo desde un centro de salud hasta llegar a las estadísticas completas del INEGI y a las estadísticas de Secretaría de Salud. Toda esa información que se recaba y que para los profesionales de la salud es muy gorroso de elaborar, y para los pacientes es muy gorroso estar diciendo la información y proporcionando todo lo que se nos pide. Todo eso se recaba en sistemas muy importantes, muy grandes y muy pesados, que después a la gente que está ahí arriba, a la gente que está haciendo política, a la gente que hace los programas de salud, le dicen, ok, es momento de invertir en esto. Esa es la función de la estadística. En Nuevo León, al día de ayer, había casi 50,000 confirmados con COVID. Más de 2,000 defunciones y había 1,300 personas hospitalizadas. Vamos a analizar esto rápido. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de que refleje la cantidad de gente que está enferma o la cantidad de gente que se ha muerto, esto se traduce, como ahorita lo decíamos, en políticas de salud, en poder abrir o no los restaurantes, en poder o no abrir los bares, en poder o no salir a la calle, etcétera, etcétera. A eso se traduce. Pero hay un número importante de estos tres que ahorita les di, que son los 1,300 hospitalizados. ¿A qué se va a traducir eso? Mucha gente se ha confiado y ha dicho, voy a salir a la calle porque yo tengo un seguro de gastos médicos mayores, no hay ningún inconveniente, ahora sí que yo tengo permiso de enfermarme y no va a pasar nada. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Ese pensamiento ya no es del todo cierto. Porque ¿qué está pasando? Los hospitales privados, ¿sí? Que están autorizados o que eligieron recibir pacientes con COVID, ya no están recibiendo porque están llegando a una saturación de ese tipo de pacientes específicos. Este fin de semana pasado, en el lugar donde trabajo, hubo que hacer un traslado de un paciente de un hospital, de un centro médico muy importante allá por el obispado, a un hospital público. ¿Por qué? Porque ese hospital ya no recibe pacientes con COVID. Entonces, independientemente de que ustedes tengan su seguro, independientemente de que ustedes puedan costear lo que cuesta un hospital privado, el día de hoy ya no es una opción. Entonces, la mayoría tienen esos seguros porque dicen, es que yo no quiero caer en el IMSS, es que yo no quiero caer en los hospitales de Secretaría de Salud porque están saturados, hay desabasto, etcétera, etcétera. Hoy día, gracias a todas las medidas que no se cumplieron y que no se siguieron, se ha llegado a ese punto. Entonces necesitamos cambiar la mentalidad y reconfigurar la manera en la que nosotros estamos pensando para poder empezar a cuidarnos o seguirnos cuidando. Desgraciadamente esto es algo que tomó por sorpresa a mucha gente, no nada más a los profesionales de la salud y al público en general, a todos realmente, a políticos, a economistas, a todos nos tomó por sorpresa. Entonces no nos queda más que seguir las instrucciones que las autoridades nos dan, que están sustentadas en lo que ahorita les comentaba, que es la estadística, son los datos que nosotros como pacientes proveemos a los sistemas de salud. Entonces hay que tener un poco más de paciencia para poder, para que esto llegue
a fin, lleguemos a ver la luz al final del camino, como se dice. Entonces, ya habiendo abordado eso, ya habiendo visto la estadística que ahorita les presenté, ya sabemos qué significa lo que acabo de decir. Entonces, podemos empezar a analizar otras cosas. ¿Qué otras cosas? Los mitos. Desgraciadamente, con todas las enfermedades, no nada más con el COVID, hay mitos de la diabetes, hay mitos de la hipertensión, hay mitos absolutamente de todas las enfermedades. Entonces, el COVID no fue la excepción. Entonces, necesitamos analizar todo lo que fluye a través de redes sociales, a través de internet, lo que nos dice Doctor Google, Doctor YouTube, todo eso necesitamos analizarlo. No con esto quiero decir que ustedes tienen que volverse expertos en el tema, que ustedes tienen que ser epidemiólogos o infectólogos o algo así. No es lo que quiero decir. Lo que quiero decir o lo que quiero que me entiendan es que hay mucha información que está malintencionada y que tiene pues jiribilla, ¿sí? Que quiere que hagamos ciertas cosas o que nos inclinemos hacia ciertas posturas. Entonces es algo muy importante de analizar porque si ustedes no toman en cuenta eso, pues corremos el riesgo de tomar una mala decisión que puede ser perjudicial para nuestra salud. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué información yo he notado? ¿Qué información yo he visto? Yo creo que todos, realmente, todos hemos escuchado alguno de los siguientes mitos de los que vamos a platicar acerca del COVID y pues a lo mejor por desconocimiento lo volvemos a compartir o pasamos esa cadena de WhatsApp o ese video que nos llegó, etcétera. Hay, pues yo he detectado 4 mitos principales de los que ahorita vamos a platicar. Uno de ellos es el oxímetro de pulso. Este aparato magnífico para los profesionales de la salud que tiene la capacidad de a través de ponerse en el dedo poder medir tanto el pulso del paciente como la saturación de oxígeno. Realmente para nosotros como profesionales de la salud es un instrumento magnífico porque nos da información muy importante y muy valiosa. Algo que salió completamente ahí aislado pues yo lo vi tanto en memes, y en imágenes ahí compartidas mezcladas con las de Piolín que llegan al WhatsApp y decían que con este aparato los profesionales de la salud tienen la capacidad de robarte la información biométrica. La información biométrica es información que nuestro cuerpo tiene, como nuestros rasgos faciales, las huellas dactilares, todo aquello que tiene la posibilidad de identificarnos y que es medible. En este caso, la huella digital. Decían que a través de ese aparato, un profesional de la salud podía quitarte tu huella digital, entrar a, a una aplicación de tu banco y vaciarte las cuentas. Lo que cuando un profesional de la salud lo escucha, piensas inmediatamente, esto es absurdo, o sea, la gente no tiene por qué creerlo, porque pues es ilógico, el aparato no tiene la capacidad de hacer eso. Pero quien no lo es, quien no conoce el aparato, quien nunca lo ha visto, a quien nunca se lo han puesto, va a decir, no, o sea, esto es una fuga en la información personal. Con esto me van a robar el dinero que yo tengo en mis cuentas de banco porque la aplicación de mi teléfono utiliza mi huella digital. Van a poder desbloquear mi teléfono porque ahora ya la mayoría de los teléfonos trae el sensor para la huella y pues con eso es darle la puerta abierta a que una persona tenga toda la información de mi teléfono. Bueno, mis queridos cazadores, esto es muy completamente falso, ¿sí? Un oxímetro de pulso lo que hace, el rayito de luz, el infrarrojo que se ve ahí, el rayito rojo que se ve ahí, lo que hace es que tiene un sensor de un lado
y tiene una fuente de luz del otro lado. Metemos el dedo y el sensor está arriba y la fuente de luz está abajo, por eso cuando lo abrimos se puede ver. ¿Qué es lo que hace este aparato? Este aparato lo que hace es medir la capacidad o el incidir de la luz sobre las células de nuestra sangre, captar las células que sí tienen oxígeno y las células que no tienen oxígeno, cuantificarlo mediante una ecuación matemática y en base a eso transformarlo en un número que a su vez se transforma en un porcentaje, que es lo que el profesional de la salud ve. ¿Sí? Normalmente son dos números, un número va para el pulso, para la frecuencia cardíaca, y el otro pulso va para el otro número, perdón, va para la saturación de oxígeno. Esos son los únicos datos que a nosotros nos proporciona un oxímetro. Entonces, el riesgo de fuga de información biométrica, créanme que es nulo. ¿Sí? Porque no está enlazado a internet, no tiene memoria propia, no, nada de eso. La única información que le da al profesional de la salud es lo que les acabo de decir. Entonces, con toda confianza, ustedes si les piden su dedo para poner el oxímetro, sin ningún problema se puede hacer. Si quieren saber más al respecto, si quieren que comentemos más acerca de cómo funcionan ciertos aparatos médicos, etcétera, etcétera, déjenlo en la caja de comentarios y nosotros vamos a preparar un programa de eso sin ningún problema, para que ustedes estén con la tranquilidad de que los aparatos funcionan para beneficio de ustedes y no en perjuicio. Hablando de aparatos que no necesariamente eran médicos, porque es un aparato que se utiliza también en el ámbito de la construcción y otras cosas, el bendito y maldito termómetro infrarrojo. El termómetro que es una pistolita que ahora ya traen en todos los supermercados y en todos los restaurantes. Ese bendito termómetro, ¿cómo ha causado problemas? ¿Por qué? Porque la gente pasó un video a través de las cadenas famosas estas de WhatsApp, a través de Facebook y todo eso. Y pues salió en ese video que este termómetro mataba tus neuronas. ¿Sí? Que al momento de que el guardia del centro comercial o el guardia del supermercado te lo ponía, estaba matándote directamente las neuronas. Esta es otra fuente o noticia que ahora conocemos como fake news, que pues es completamente falsa. ¿Sí? No hay potencia, no hay nada para poder creer que esto es así. Pero pues se aprovechan del desconocimiento de la gente y les hacen creer ciertas cosas. Entonces, por eso lo que hablábamos ahorita sobre la información. ¿Cuál es el fundamento o cómo funciona ese termómetro? En primer lugar, no podemos decir que emite rayos X porque está la potencia a ese termómetro se lo dan dos pilas AA. Entonces, ese aparato no puede sacar radiación de ningún lado, y menos rayos X. Si alguna vez les ha tocado que les tomen una radiografía o les hagan un TAC, esas son las máquinas tan costosas y tan grotescas que se necesitan para generar rayos X. El rayo X, nadie dice que no, tiene la capacidad de atravesar las células y pasar de un lado a otro, por eso funciona como estrategia diagnóstica. Pero no. El espectro de luz que da el láser que trae el termómetro no está ni cerca de ser un rayo X. El fundamento de esto es un receptor de calor que está aislado en el termómetro y se utiliza para detectar la temperatura de las superficies. Como les comentaba, este aparato se utiliza también en la construcción, claro, uno diferente. ¿Para qué? Para medir la temperatura de las superficies. Si yo quiero probar, por ejemplo, la utilidad de un aislante térmico en un techo, ¿sí? O la utilidad de un impermeabilizante que es aislante térmico, pues con esa pistolita que está utilizándose, claro, con sus adecuaciones para la construcción, lo apunto contra el techo y así puedo saber si tiene una función correcta, si aísla la temperatura, ¿sí?
¿Por qué? Porque el aparato recibe el calor y lo transforma en un número, como veíamos ahorita con el oxímetro. Lo transforma en un número para que eh, quien lo está interpretando, pues sepa qué es lo que está pasando. Entonces, eh, hay que saber que esa no es algo que produzca energía, al contrario, la recibe, porque la tiene que transformar en un número para poderla interpretar. Y pues muchísimo menos son rayos X, ¿ok? Entonces, las dos pilas alcalinas AA que trae ahí el aparato, pues no nos van a causar esa explosión que hasta en el video se veía, que está una persona ahí que le está explotando la cabeza. Claro que no, eso es súper falso, o sea, nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desgraciadamente, la gente que creyó en todo esto, la gente que se creyó el video, la gente que se creyó la cadena de WhatsApp, empezó a fomentar que ya no se tomara en la cabeza la temperatura. Hay un video ahí bastante icónico que está una persona peleándose con el pobre guardia de la tienda de autoservicio, porque no quiere que le tomen la temperatura en la cabeza, porque emite radiación, porque me está matando las neuronas, porque X y Y. Entonces, dudo mucho que ese señor tenga algún estudio científico, sea profesional de la salud o algo por el estilo. Realmente no creo que esto sea así. Entonces, su opinión pues está completamente infundada, no tiene ningún fundamento lógico, científico, razonable para ahí estársela haciendo de todos al pobre güey. Entonces, ya se logró por ese lado que estén tomando la temperatura en el brazo, en la muñeca. La temperatura en el brazo, en la mano, varía hasta 1 grado de diferencia con respecto a la temperatura central. Entonces, la medición en la mano, en el antebrazo, no es certera. ¿Dónde lo tenemos que tomar? En la frente o en la sien. No hay de otra. ¿Sí? No hay de otra para poder saber la temperatura real que nosotros tenemos. Y aún así, realmente no es tan exacta, porque la, la temperatura más exacta es la que se toma por vía rectal. Entonces, no creo que nadie quiera que le tomen la temperatura así. Si no, sería bastante incómodo y sería muy complicado accesar a un lugar donde se tiene que tomar la temperatura. Entonces, vamos a amablemente pedirle a las personas que se encargan de esto, de checar la temperatura en los centros comerciales, en los restaurantes, en todos lados, que por favor lo hagan en la frente. Demostremos que ya sabemos el fundamento, demostremos que ya tenemos el conocimiento de que nada nos va a pasar porque nos tomen la temperatura en la frente, y vamos a solicitar que lo hagan. ¿Por qué? Porque es información que es útil para de aquel lado y para este lado. A ellos les sirve para saber que no hay ningún problema con nosotros, que nos pueden dejar pasar, que no representamos un riesgo. Y a nosotros para saber cuál es nuestra temperatura. Nosotros a lo mejor nos estamos vigilando para otras cuestiones, entonces pues es información que siempre es útil, porque es algo de nosotros. Entonces hay que solicitarlo de esta manera. No creo que un vigilante se vaya a enojar, siempre y cuando lo hagamos de manera respetuosa. Y pues vamos a instarlos a decir, ¿sabes qué? No pasa nada, tómasela en la frente, tómasela en la sien, no hay ningún problema. Otro mito bastante grave, porque este sí atenta contra la salud, es el consumo del dióxido de cloro. Ha habido demasiado revuelo sobre este tema, porque pues ya se han metido incluso teorías conspiranoicas, se ha armado una cantidad de fake news impresionante a raíz de supuestos estudios que una persona sacó en no sé qué lado de América Central o de Sudamérica. A partir de ahí empezó a agarrar vuelo. El día de ayer me enteré de ahí por Facebook y por las noticias que va a haber una marcha en México, creo que es en Ciudad de México, exigiendo que el dióxido de cloro sea proporcionado por los profesionales de la salud, por Secretaría de Salud. Entonces, para que tomen en cuenta hasta qué punto ha llegado algo que realmente no tiene un fundamento científico aplicable a, a las personas, a hacer un tratamiento en vivo.
Nadie dice que el dióxido de cloro no sea un excelente desinfectante y un excelente sanitizante. Nadie dice que no. Pero no es lo mismo un estudio in vivo que un estudio in vitro. En un estudio in vitro, traduciendo literalmente es en vidrio, o sea, es hacer un experimento literal en una caja de Petri, viendo a lo mejor en el microscopio la, la capacidad o la potencia de cierta sustancia de hacer que una bacteria o que un virus o que un hongo o cualquier microorganismo se muera después de estar en contacto con esa sustancia. Tranquilamente yo puedo decir, es que yo tengo coronavirus aquí en esta caja de Petri, le pasé el dióxido de cloro y ya no está, ya se murió el virus. Sí, nadie dice que no, pero ese es en el vidrio, ¿sí? En el estudio, en la caja de Petri, en el laboratorio, no en un cuerpo de veras. Nuestra fisiología, aparte de ser magnífica, tiene una cantidad de interacciones químicas tremenda, ¿sí? Una serie de procesos, una serie de mecanismos de regulación, una serie de procedimientos que para la mayoría, incluso para los profesionales de la salud, aún son incógnitos. Entonces, no se puede decir, es que tómatelo y no pasa nada, sin un estudio que respalde la hipótesis que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Nadie dice que no funcione, pero ¿qué va a pasar si yo le doy un trago al dióxido de cloro? Gracias a todas las sustancias que yo tengo en el cuerpo, el dióxido de cloro se va a separar, se le llama disociarse, cuando estamos hablando de una molécula. Se va a partir en hipoclorito de sodio y en ácido clorhídrico. Entonces, esas dos moléculas, al estar en contacto con el medio interno, se vuelven tóxicas, ¿sí? El mecanismo de muchos de los virus, de la mayoría de ellos, es que son intracelulares. ¿Qué quiere decir intracelular? Si ya ni me acuerdo lo que vi en biología. Bueno, intracelular quiere decir que se tiene que meter a una célula de nosotros, en este caso, hablando del puro coronavirus, a las células que están en nuestros pulmones y otras ya después de que se disemina. Entonces necesita estar ahí adentro para poder sobrevivir y para poder replicarse. Entonces, si yo le meto esos dos componentes tóxicos, que ya hablamos, sí, se va a morir el coronavirus, me dice que no, pero se van a morir las células también, ¿sí? Entonces dice, sí, sí funciona porque mata el virus, sí, pero te mata a ti también. Entonces, no podemos ser irrazonables y dar una opción terapéutica de ese tipo cuando no tiene un sustento en el funcionamiento y en el impacto que puede tener en el cuerpo a largo plazo. Un ejemplo muy sencillo y muy característico. Todos los medicamentos, absolutamente todos, cuando no son productos milagro y no son charlatanerías, todos necesitan un proceso muy largo, de años, de investigación, de inversión, de muchas cosas, de trámites y de que se esté revisando, etcétera, etcétera. Todos. Y aún así, hay muchas cosas que pueden pasarse por alto. ¿En qué sentido? En el sentido del impacto a largo plazo. Hubo un medicamento hace un par de años, la bendita ranitidina, que creo que la mayoría de los que ya pasamos de algunos años tenemos que tomar gracias a las agruras. Ese medicamento hace un par de años, la COFEPRIS dijo que era un medicamento que era riesgoso, porque la FDA lo dijo. La COFEPRIS es la FDA para los otros dos mexicanos. Entonces la FDA lanza ese comunicado y la COFEPRIS saca otro comunicado para nosotros y la gente, cuando no es consciente de todos los procesos, dice, oye, pues no pasa nada, pues nada más me la dejo de tomar. El chiste aquí es que ese medicamento ya tuvo muchos años atrás, uno, de estarse comercializando, y dos, como ese medicamento ya se vende genérico, quiere decir que la patente de 20 años venció. Entonces, hubo muchos años que pasaron después de todos aquellos estudios de requisito en el que no se dieron cuenta el impacto a largo plazo. Entonces, estamos hablando de un medicamento probado, ¿sí? Que pasó por todas las pruebas, que pasó por todos los requisitos, que pasó por todos los trámites y aún así su impacto a largo plazo era desconocido. Entonces, ¿qué nos espera del dióxido de cloro?
es que ¿por qué no lo pueden aprobar? Es que de seguro las farmacéuticas se quieren apoderar del mundo y todo es por el cochino dinero. Pues realmente, si hacemos un análisis de esto a conciencia, recordemos que uno de los objetivos es fomentar el pensamiento crítico. Vamos a meternos rápido ahí a Mercado Libre, que es donde uno todo encuentra. ¿Cuánto cuesta un dióxido de cloro por Mercado Libre? Hace ratito que yo lo chequé, estaba, el más barato estaba en 300 y fracción y el más caro estaba en 1500. Sí, es un margen bastante amplio, entonces vamos a poner un punto medio, digamos 800 pesos. Ok. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de COVID? Un tratamiento farmacológico de COVID, supongamos que es un COVID leve, incluso asintomático. Bueno, digámoslo leve, ¿sí? Porque esta persona tuvo que ir a consultar, fue con su médico, le hicieron la prueba, etcétera, etcétera. Le dijeron, ¿sabes qué? Tienes COVID, es un COVID leve, vamos a mantenernos en casa, vamos a aislarnos, etcétera. El plan de tratamiento de un COVID leve de una institución de la que no voy a decir su nombre es un antigripal, acitromicina y el ibuprofeno. Son esos tres medicamentos que realmente, haciendo un paréntesis, no hay un tratamiento que sea en consenso aceptado y decir, ¿sabes qué? Esto es exactamente lo que tienes que hacer para curar el COVID. No, no lo hay a la fecha. Entonces, el tratamiento se ha ido modificando según los reportes que van saliendo todos los días. Entonces, en base a eso, las instituciones de salud, hospitales públicos y privados, crean sus protocolos y dices, bueno, a tal paciente vamos a hacerle tal cosa, a tal paciente esto, etcétera. Entonces, un paciente con COVID leve puede estar en su casa incluso sin tomar medicación, siempre y cuando no tenga ninguna de las complicaciones. Entonces, suponiendo que tenemos ese tratamiento de 3 medicamentos, ¿sí? Tenemos ibuprofeno, acitromicina y el antigripal. ¿Cuánto cuesta cada uno? ¿Sí? El ibuprofeno, bendito y maldito ibuprofeno, cuesta en las farmacias que ustedes quieran, ya sea en la que te quiere bien o en la que es lo mismo pero más barato, en la que ustedes quieran. En esas, ninguno de los 3 medicamentos pasa de los 200 pesos. La más cara es la citromicina y está más o menos como en 150. Entonces, si yo sumo los 3, digamos 150 de la acitromicina, 100 pesos del antigripal, ahí van 250 y otros 50 del ibuprofeno, son 300 pesos. 300 pesos. El argumento, uno de los argumentos más fuertes de las personas que fomentan el uso del dióxido de cloro es que las malditas farmacéuticas nos quieren envenenar y se quieren robar todo nuestro dinero. ¿Quién proporciona el tratamiento más caro? ¿La medicina normal, alópata? ¿O la alternativa, que es el dióxido de cloro? Ni el más barato de los dióxidos de cloro que se venden ahí en Mercado Libre es más barato que comprar esos 3 medicamentos. Entonces creo que queda un poco inválido el argumento de que es por economizar y porque nos quieren vender todos los medicamentos para el tratamiento. Un paciente con COVID simple, con COVID leve, puede estar sin ningún medicamento, tomando ibuprofeno nada más a lo mucho para las molestias, porque la verdad sí es bastante molesto traer los síntomas. Entonces, ¿quién nos quiere vender algo? Lo voy a dejar a su consideración para que ustedes lo analicen. Yo espero que el raciocinio llegue al punto correcto y dejemos de utilizar, si lo están utilizando, o de fomentar su uso. Si las personas que impulsan este movimiento quieren que esto se institucionalice y todas las exigencias que ellos dicen, deben de seguir todo el proceso. ¿Sí? Debe de seguir el método científico, deben de crearse publicaciones al respecto, deben de pasar por todos los requisitos que pasa un fármaco. Porque para poder tener la certeza de que mínimo no te va a matar, algo que no va a pasar. ¿Sí? Porque es bien sabido por su base química, por los fundamentos químicos, que es algo que puede ser dañino para la salud.
pero es que mi tía se lo tomó y se le quitó. Es que mi abuelita se lo tomó y no le pasó nada. Es que el primo de un amigo X o Y. Esa información, les voy a decir otro paréntesis. La medicina, los profesionales de la salud, se basan en las evidencias. Se llama medicina basada en evidencias. Y aparte de ser medicina basada en evidencias, es bajo la mejor evidencia disponible. ¿Qué quiere decir? Que un profesional de la salud debe estar lo suficientemente preparado y actualizado todos los días para poderle ofrecer a sus pacientes el mejor tratamiento posible para ciertas enfermedades. Entonces, la recomendación del primo de un amigo, la recomendación de la tía, la recomendación en general de la persona que sea, es equiparable a un chisme. Algo que la vecina me contó. Entonces, no es una evidencia. La evidencia es aquella que pasa por el método científico y se comprueba que funciona, que sirve, que no te hará daño. No lo que dijo la tía Tenchi. Entonces, necesitamos ser más conscientes porque es nuestra salud. ¿Sí? Si somos conspiranoicos, si pensamos, oye, pero es que la OMS está coludida con los Illuminati, eso ya está muy complejo. Eso ya está muy complejo y la mayoría de las veces son personas que no están dispuestas a argumentar y solamente creen en lo que ellos creen. Y es completamente válido siempre y cuando no expongan a otras personas. ¿Qué me refiero con exponer? Ah, anda, sí, tómatelo, no pasa nada. Entonces, eso ya es exponer a la otra persona a un daño. Y uno de los mitos también que están más resonando son las vacunas. Afortunadamente, gracias a Dios, ya se tienen vacunas en prueba. Hay unas aquí en México, están las rusas, están las chinas, hay unas en Noruega. Prácticamente todo el mundo ahorita está trabajando con vacunas, entonces eso es un alivio para muchas personas, incluidos los profesionales de la salud, porque eso quiere decir que la pelea ya está por ganarse y se ve el futuro un poco ya no tan sombrío como se estaba viendo. Pero, obviamente, la gente encargada de la fábrica de las fake news, los conspiranoicos, todos los que atentan contra Bill Gates, etcétera, etcétera, dicen que trae un microchip ahí en la vacuna, en el líquido, que te lo van a poner y van a controlar tu mente. Pues no, lamento informarles que tampoco es así. Aunque la tecnología diera para eso, que a lo mejor en unos años puede pasar, o a lo mejor ya se puede, no es algo que vaya a ocurrir por cuestiones económicas principalmente. Todas las vacunas cuestan, a pesar de que se hayan hecho acuerdos para no lucrar con las vacunas y todo eso. Eso cuesta porque es un desarrollo, es una producción, etcétera. Entonces, aunque sea precio de fábrica o aunque sea para estar así al ras, cuesta. Entonces, ¿ustedes creen que el sistema de salud mexicano, que a veces tiene desabasto de la triple viral, de la pentavalente, ustedes creen que va a pagar una vacuna que trae un microchip para controlar su mente? ¿Es en serio? Yo creo que ese análisis estuvo demasiado mal hecho, muy rápido. Entonces, creo que no. Yo creo que cualquiera que se dé cuenta, gracias a muchas películas y programas, se pueden dar cuenta de que la opinión pública y el comportamiento de la gente puede ser manipulada de muchas otras maneras. Ahí está lo que decíamos del dióxido de cloro. Una mentira repetida 1000 veces se puede convertir en verdad en la mente de las personas, porque se lo están repite y repite y repite, pero eso no quiere decir que en la realidad sea así. Entonces, hoy solo se necesita una cadena de WhatsApp, un video viral, para que la gente modifique la manera en la que piensa, para hacer que, ay, tómame la temperatura en el brazo porque después me radia la cabeza. No es necesario un microchip. Entonces, necesitamos ser más conscientes, más razonables y más críticos con la información que nos llega. ¿Sí? Más adelante hablaremos un poco de lo que son las fake news,
Pero ahorita les voy a platicar un poquito de la Universidad de Pedro de Gante. Pues aquí tenemos ahorita una oferta educativa bastante amplia, ¿sí? Es en sus tres campus, Lindavista, Constituyentes y La Fe, cuentan desde bachillerato, ¿sí? Que es nivel medio superior, hay bachillerato general, hay bachillerato abierto, hay bachilleratos técnicos, etcétera, ¿sí? Hay educación superior, si ya el chavo ya acabó su prepa y está ahí haciendo nada más pensando averías en la casa para que ustedes lo puedan poner a estudiar. Aquí hay carreras de todas, hay carreras que van enfocadas al arte, a las ciencias de la educación, a las humanidades, administrativas, hay maestrías, ¿sí? Hay maestrías mixtas, o sea que son en línea y presenciales, ya que pasa todo esto, y hay un doctorado en educación. Entonces, una gama muy amplia de carreras y de programas que la Universidad Pedro de Gante tiene para ustedes. Entonces, esto y más es la oferta que aquí en la Universidad Pedro de Gante están dando para ustedes. Hay que pedir información a través de nuestras redes sociales que están por ahí en la página. Los teléfonos también están disponibles por ahí en la página y hay que preguntar por los sistemas de becas y por los procesos de inscripción, ¿sí? Hay que estar bien al pendiente de los procesos que se están siguiendo. La universidad está completamente preparada para estar ahorita en pandemia dando educación a distancia. La infraestructura está completamente para ustedes. No hay que quedarse sin estudiar. La Universidad Pedro de Gante tiene un plan para ustedes. Muy bien. Después de comentar esto que es bastante apropiado, les voy a recordar nuestras maneras de comunicarnos. Puede ser durante el live aquí en Facebook, en nuestro teléfono en cabina que es 81 86 03 36 02 y 03. Ese es directo en cabina. Si ustedes hablan aquí, vamos a contestar. Y también tiene WhatsApp, entonces nos pueden escribir directamente ahí. Si tienen peticiones, preguntas, etcétera, pueden ser por ahí, por esa vía. A través de Facebook y de YouTube como Radio UPG. Y a través de Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. ¿Sí? Esas son las vías de comunicación que podemos tener para este programa y para todos los programas que están pasando a través de Facebook y a través de radio en línea. Y para que ustedes puedan expresarse, para que ustedes nos den sus opiniones, sus sugerencias, etcétera. Entonces los esperamos por ahí para yo estarlos aquí viendo y poderles responder de inmediato. Entonces hablábamos ahorita antes del corte informativo sobre las fake news, sobre la importancia que tienen las fake news. Entonces, aparte de lo que ya, de las maneras que ya conocemos de transmisión de información, como es la tele, el periódico, hoy en día, gracias al avance tecnológico y al avance científico, se tiene pues WhatsApp, se tiene Facebook, se tiene Twitter. Entonces, a través de todos esos medios de comunicación nos está llegando información. Entonces, por eso son tan fáciles de propagar, porque yo puedo hacerme una imagen aquí en la computadora y pum, la aviento a la red y se vuelve viral, y entre mis contactos y entre los contactos de mis contactos de pronto ya llego a miles de personas. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? La mayoría de las personas de mi generación creció con el boom del internet y el boom de la tele. Y todas las mamás y papás, me atrevo a decir que sin excepción, nos decían: no creas todo lo que ves en la tele y no creas todo lo que ves en la computadora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora que nosotros le tenemos que decir eso a nuestros papás? Porque la mayoría de las veces es la tía la que pasa esa cadena de WhatsApp súper preocupada porque ya nos van a controlar la mente con la vacuna. Ellos están acostumbrados, esa generación y para atrás, están acostumbradas a un modelo de relación médico-paciente o profesional de la salud paciente diferente al que nosotros tenemos. Antes se tenía una relación médico-paciente paternalista o sacerdotal, así se le llama, donde sobre todo en los lugares pequeños pues ya se sabía que el maestro, el doctor y el sacerdote eran los que tenían el control de la opinión pública y eran los que más sabían, y entonces había que hacerles caso. Los médicos de antes
o la relación que ellos vivieron con su médico era: yo te doy este tratamiento y te lo tienes que tomar porque yo sé, tú no sabes, entonces te va a hacer bien lo que te estoy dando, tú tómate. Esa era la relación médico-paciente. El paciente no tenía la oportunidad de opinar, no tenía la oportunidad de plantear dudas, no tenía oportunidad de nada. ¿Sí? Era hazlo porque yo te estoy diciendo que lo hagas. Entonces, al hoy día convertirse esas fuentes de información en un alguien que te está diciendo esto es lo correcto, esto es lo verdadero, esto es lo que te va a ayudar, lo que te va a sanar, esas generaciones no tienen la capacidad de filtrarlo para poder decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces, eso facilita la transmisión de fake news. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nosotros? Adaptarlos a los nuevos modelos de relación profesional de la salud paciente. Lo ideal o lo que se procura en los profesionales de la salud es que sean informativos, ¿sí? Que demos nosotros la información completa. ¿Sabes qué? Tu enfermedad es esta, el tratamiento es este, el plan puede ser este. Y ustedes tomen la decisión. Hoy día Doctor Google, Doctor YouTube están al alcance de la mano. ¿Sí? Yo ahí puedo googlear, es que traigo una mancha en la mano, y cáncer. Siempre YouTube es cáncer para todo, entonces. Y Google es cáncer. Entonces, todas las respuestas que podemos encontrar ahí, la mayoría de las veces no son favorables. Y eso hace que uno se angustie, se le da ansiedad y ya no se resuelve nada y hasta se empeora lo que uno ya traía. Entonces, lo correcto es acudir con el profesional de la salud de confianza, plantearle nuestras preguntas y que del otro lado la persona tenga la capacidad de ofrecerte la información para que tú como paciente tomes la decisión adecuada, orientada con lo que el médico te está diciendo. ¿Okay? Siempre tomando en cuenta que pues el responsable de la salud pues eres tú. Entonces, siempre hay que recurrir a las fuentes oficiales. Durante pandemia es Secretaría de Salud Federal y Secretaría de Salud Estatal. Y fuera de ahí, ustedes pueden buscar información en internet, ¿sí? Que sea en fuentes confiables. Tenemos PubMed Central, tenemos Cielo con SC, que tiene información y colaboración con CONACYT, tenemos Medigraphic, tenemos Elsevier. Todas esas fuentes, todas esas bases de datos de información son confiables, ¿sí? Claro, aún así, del artículo que nosotros estemos leyendo, puede haber un artículo que diga lo contrario. Entonces, la investigación propia debe de ser muy exhaustiva. ¿Para qué? Para no decir sí a todo lo que nos estén diciendo, sí, sí, eso es lo correcto. Entonces, tenemos que nutrirnos de toda esa información, que claro, tiene que ser de nuestro interés, para poder tomar decisiones que son para nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos. Entonces, ya, sí, como les decía, tú eres conspiranoico, está más complicado, pero siempre se pueden buscar estrategias científicas para probar los argumentos que se nos están dando. Si nos están diciendo, oye, es que el dióxido de cloro funciona de tal manera y te puede salvar la vida y cura el lupus y cura 1.000.000 de cosas, ok. ¿Cómo funciona el dióxido de cloro? Agárrate un libro de química. Agárrate un libro de química, busca cómo funcionan las moléculas, busca cómo se disocia una molécula, etcétera, y con base en esto crea tu propia información, ¿sí? Analiza tú los conceptos, integra tú la información que se te está dando para emitir una opinión. Porque si yo lo único que hago es verlo en mi teléfono y darle compartir, eso no es procesar la información, eso no es analizar la información, es nada más agarrarla y aventarla y seguir contaminando con información falsa, con información inadecuada que puede tener una repercusión en la salud de los demás. La ciencia no es absoluta, ¿sí? La ciencia no tiene toda la verdad. Son campos, tanto la medicina, la fisiología, la química, la biología en general, son campos que están en constante cambio. Por muchos años se creía que los espermatozoides funcionaban de cierta manera, ¿sí? Y ahora salió un estudio de que no, gracias a avances tecnológicos, que se tuvo la oportunidad de ver el funcionamiento desde otra perspectiva diferente. Están diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que como creías que era, no es. Entonces, la ciencia no es estática, la ciencia cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de COVID, todos los días, literalmente, todos los días salen artículos nuevos, ¿sí? Y hubo unos que en meses pasados refutaban lo que se estaba diciendo el día de ayer. Entonces, porque es algo muy cambiante.
gracias a Dios la medicina no es tan cambiante, sino para los estudiantes de medicina no sería un tormento. Pero pues, la información se está actualizando cada año, cada 2 años o así. Entonces necesitamos ser críticos, como les decía, con la información que estamos recibiendo y procesarla a un nivel diferente, y si tenemos más dudas, acercarnos a un profesional de la salud. ¿Sí? Si conocemos a alguien que estudia medicina, a alguien que ya es médico, a algún estudiante de alguna carrera de la salud, acérquense y pregunten. Si yo soy licenciado en ciencias jurídicas y pues no entiendo ni papa de cómo funciona un enlace covalente en la química, pues me voy a acercar a alguien que sí. Sí pueden dejar sus dudas para nosotros en el programa y las respondemos con todo gusto en el siguiente programa. Entonces hay que ir cambiando ese chip. Les recuerdo que este contenido se va a subir posteriormente a YouTube para quien no pueda verlo en vivo. ¿Sí? No olviden compartir el contenido si les está gustando, darle like por ahí a las publicaciones de este y otros, de este y otros programas, para que el conocimiento se vaya expandiendo y se vaya compartiendo con más personas, y dejemos de creer ciegamente todo lo que nos están diciendo y empecemos a ser un poco más analíticos de la información. Déjenos sus sugerencias y sus comentarios, ya sea aquí en el live o en los comentarios de YouTube y en los medios de comunicación, las líneas de comunicación, perdón, que ya teníamos, que ya les había pasado. Y para, si ustedes quieren un tema en específico, si tienen un comentario en específico, si quieren que entrevistemos a algún especialista de algún tema que a ustedes les interesa, etcétera, todo eso lo pueden plantear por ahí y nosotros lo tomamos en cuenta para las siguientes emisiones. Agradezco nuevamente a la Universidad Pedro de Gante por brindarnos este espacio tan completo, al rector Fernando Garza y a nuestro productor y director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por todas las facilidades que se le están dando a este proyecto. Me despido sin antes recordarles que todo lo que hagas, absolutamente todo lo que ustedes hagan en la vida diaria, lo hagan por tu salud. Entonces, hasta la próxima, nos vemos el próximo jueves, 1 de la tarde, 1:10. Aquí estamos por Facebook Live.